Soy el profesor Osvaldo Carreño, contenido 6. En esta ocasión vamos a hablar de procariotas, eucariotas unicelulares y procariotas en general. Concretamente nos vamos a centrar en el reino Monera, referente a las células vivientes más primitivas, características generales, las bacterias, las cianobacterias, procariotas, reino Monera como tal, eucariotas unicelulares, reino protista, clasificación de los protistas, algas, mohos, mucilaginosos y protozoarios. Esta corresponde a la presentación va a estar dividida en varias partes, en este caso es la parte 1. Para comenzar, entonces, tenemos que hablar del dominio arquea, el cual está constituido por procariotas que van a estar básicamente representados por las arqueobacterias, los cuales son microorganismos unicelulares. Las características como tales, al ser organismos procariotas, carecen de núcleo, ya lo habíamos dicho en otras láminas, poseen una capa superficial de proteínas y glicoproteínas constituidas por pseudopéptidos glucanos que carecen de mureína. La mayoría son heterótrofas, es decir, se alimentan de otras células, pero también los pueden haber autótrofas. Ninguna especie va a realizar fotosíntesis, algunas van a producir metano, ese es el gas característico que sale de las alcantarillas, es porque en general van a producir ellas metano. Igual en el intestino que tenemos representantes de las bacterias, los gases de que salen del intestino, los pedos pues, tiene el olor característico, es debido al metano. Contienen especies termófilas que pueden sobrevivir a más de 100 grados centígrados, acidófilas que pueden vivir o en un pH ácido, que pueden vivir en pH ácido. También tenemos metanógenas, la que vamos a tener entonces que van a tener espacios carentes de oxígeno, que pueden vivir en espacios carentes de oxígeno y por lo tanto ricos en materias orgánicas halófilas. A su vez también vamos a tener bacterias que van a poder vivir, en este caso, siendo ellas, vamos a utilizar la expresión extremófilas, pueden vivir a altas concentraciones de sal, por ejemplo las bacterias que viven en el mar muerto, pueden subsistir a altas concentraciones de sal. Por lo tanto, ellas van a tener adaptaciones estructurales, químicas y metabólicas que le van a poder permitir subsistir en el ambiente donde se encuentran. Este dominio va a tener básicamente dos reinos que se diferencian por el tipo de ARN que presentan y por el ambiente en el que viven. De allí vamos a tener entonces las crenarquiotas, las cuales van a ser termófilas dependiendo del sulfuro, y es un grupo básicamente homogéneo. También vamos a tener las eurearquiotas, las cuales son metanógenas y halófilas. Como indicador o como información adicional, entonces tenemos que ellos son detectores de contaminación, se utilizan, por ejemplo, en México como tratamiento para las aguas residuales, son fuentes de la enzima TAC polimerasa que se utiliza en la reacción de cadena de la polimerasa para la reacción. Las metanógenas son habitantes permanentes del rumen de los rumiantes que expulsan el gas metano. En este caso, básicamente podemos representarlos a ellos con las reses, con el ganado bovino. Y allí entonces tenemos en la siguiente lámina una representación de los diferentes tipos de estas bacterias, las cuales entonces van a estar representadas tanto las crenarquiotas y las eurarquiotas. Vamos a pasar, no necesita mucho. Entonces, hablando directamente del dominio de bacterias y concretamente de las eubacterias, vamos a saber que para cuando hablamos de eubacterias son procariotas y poseen ADN distribuido por el citoplasma en una zona llamada nucleoide, no tienen núcleo como tal. Son unicelulares y poseen un ADN único llamado cromosoma bacteriano, se reproducen de forma asexual por fisión binaria y presentan plásmidos. Solo algunos son por conjugación o reproducción sexual. Y aquí es importante. Normalmente te va a encontrar en la bibliografía que las bacterias no tienen relaciones. Claro que no tienen relaciones sexuales como tal, pero sí pueden intercambiar material genético. Más en la segunda parte veremos cómo se hace ese intercambio de material genético en bacterias.
son autótrofas, por lo tanto, pues no, al ser autótrofas, algunos, mejor dicho, son autótrofas, por los cuales pueden ser fotosintéticos o heterótrofas, y en este caso serían parásitos obligados. Es decir, ellos dependen de otros. En algunos casos, como en el ser humano, las bacterias que se alojan en nuestro intestino, inclusive en nuestra boca, nos ayudan y pues hablamos de una relación simbiótica entre el ser humano y la bacteria. Igual puede ocurrir en otros animales, de hecho ocurre en otros animales. Pueden ser tanto aeróbicas como anaeróbicas. Las gram negativas están formadas por peptidoglucano, en este caso mureína, fosfolípidos y proteínas. Las gram positivas están formadas por peptidoglucano, glucano y ácidos teicoicos y polisacáridos. Presentan ribosomas para la síntesis de proteínas, ya lo van formando. En cuanto a la forma, las estructuras de las diferentes bacterias, entonces podemos hablar de los cocos. Se le denomina así por la forma característica de coco que ellas tienen, una forma circular, cilíndrica. Causan enfermedades a los hongos, plantas y animales. Se pueden también utilizar en la fabricación de medicamentos. Los bacilos se usan en la elaboración de alimentos como el yogur, el vinagre, las telas, el queso y vinos, y los estreptococos, que básicamente van a causar enfermedades, y damos como ejemplo, en este caso, el estreptococo sífilis, el cual causa la enfermedad en el organismo. Vamos entonces, bacilos y estreptococos. Gran diferencia. Si usted las ve redonditas, son cocos. Si usted las ve larguitas, como si fuera un chitrí, bacilos. Si usted las ve enroscadas, son estreptococos. Esa es una clave para poderlas diferenciar. No estamos trabajando con el microscopio, sin embargo es importante tener ese conocimiento. Moneras como tal, hablando del reino monera, eso probablemente son los primeros organismos vivos, han dominado la Tierra, siguen dominando la Tierra, son seres más resistentes, pueden vivir a alta temperatura y a baja temperatura, se reproducen básicamente sexualmente, pueden efectuar un gran número de transformaciones químicas diferentes. En tal sentido ya son importantes tanto en la agricultura como en la salud. Las bacterias son morfológicamente simples, algunos producen colonias de gran movilidad, por lo tanto las bacterias pueden ser también, así como son morfológicamente simples, son muy distintas de los animales y las plantas. Esta diferencia básicamente se deben al metabolismo. Así, dentro de ese dominio eucaria, de las bacterias, vamos a incluir a todos los microorganismos con estructura celular eucariota, así como a las plantas y a los animales. Igualmente, deben presentar un ADN cerrado encerrado en una membrana nuclear, un núcleo verdadero y organelos que van a encargarse de realizar las funciones vitales. En este dominio vamos a encontrar 4 reinos. Este es a modo de repaso antes de entrar directamente de nuevo a las bacterias. Vamos a encontrar a los protistas, que incluyen algas, protozoarios y mohos acuáticos, a los hongos, el cual va a incluir hongos microscópicos y macroscópicos, a las plantas, el cual va a incluir a todas las plantas, desde las briofitas hasta las geospermas o plantas con flores, y al reino animal, que va a incluir a todos los animales desde las esponjas hasta los mamíferos. Tenemos una representación. Entrando entonces, saliendo un poquito de lo que son bacterias, entrando al reino protista, ya lo habíamos definido anteriormente, pero entonces tenemos que recordar que el nombre viene del protos, que significa primero, y quististos, que significa establecer. De allí que entonces retomamos organismos celulares, multicelulares, con gran variedad de características. Algunos son parecidos presentan parecidos entre plantas y animales. Para los protistas implica la cualidad de que sea un organismo unicelular. Para los prototistas son organismos unicelulares y multicelulares. Es decir, que pueden establecer colonias. Presentan procesos de diferenciación celular en el proceso, en virtud del cual la célula sufre modificaciones citológicas, dan lugar a una forma y función determinada durante el proceso de desarrollo embrionario de la vida como tal, del organismo como tal, y se especializan en tipos de células correspondientes a una función. En general, estos entonces van a ser pequeños, van a ser unicelulares, algunos van a ser coloniales con pocos o
individuos, la gran diferencia es que todos van a ser iguales. Eso incluye tanto los protistas en general como a las bacterias. Pueden presentar simetría o no presentar la simetría, pues esa simetría, si la presentan, puede ser radial o simetría esférica. Forman células generalmente las cuales van a presentar forma ovalada, alargada, esférica, entre otras formas que puedan presentar. En algunas especies el núcleo está diferenciado, es único o múltiple, sin organelos o tejidos. La locomoción se va a dar por flagelos, pseudópodos, cilios o por movimiento de la propia célula. Vemos el ejemplo: flagelos, cilios y en este caso, esto que parece una estructura ameboide, es lo que nos hacemos referencia al movimiento de la célula. Ella va a adoptar una forma que le permita desplazarse. Algunas especies van a presentar cápsulas protectoras o testas. Muchas de estas especies forman quistes o esporas. Ya hablamos referente a los quistes cuando estábamos hablando en el cuestionario de los parásitos nidarios, en este caso de los parásitos plastelmitas, en este caso de la tenia, una estructura quitinosa para la tenia. En las bacterias la estructura puede tener varios orígenes y le va a ofrecer en este caso ser más resistente o sobrevivir a condiciones adversas. Van a presentar vida libre, pueden ser comensales, pueden ser mutualistas o simplemente parásitos. Lo que van a causar generalmente enfermedades cuando se da la relación parasitaria. La mayoría de las bacterias optan, la gran mayoría, por una relación mutualista. Beneficios que le generan al hospedador, en este caso, la presencia de ella, en el caso de lo que tenemos en el intestino. De ahí entonces algunas bacterias, algunos organismos de los protozoos tenemos que se alimentan de otros organismos. En este caso pueden ser bacterias, algas, otros protozoos, saprofíticos que se alimentan de sustancias disueltas en el medio. Saprozoicos se van a alimentar de sustancia animal muerta, y holofitos, que también son conocidos como los autótrofos de este reino. Es decir, ellos van a producir su alimento por fotosíntesis, igualito que las plantas, el mismo proceso de hecho. Dentro de la diversidad de protistas como tal, entonces podemos tener dentro de esa diversidad de protistas tenemos el filo Englonozoa, Pterocotonfitas, Pirofitas, Sarcodina, Ciliófora, Mastigófora, Esforozoa, Mixiotetes y Rhodofitas, con cada uno con una característica que los diferencian de los otros. Recuerden, cuando estamos hablando todavía de clasificación taxonómica, cada uno de ellos va a tener una característica morfológica que nos va a permitir establecer una relación evolutiva, inclusive entre unos y otros. La diferencia entre protistas y eucariotas, eucaria como tal, los eucariotas entonces van a ser unicelulares o pluricelulares. Su evolución, ellos dependen mucho de la evolución de las arqueas, por eso empezábamos con el dominio arquea como tal, que son las actuales eubacterias, son heterótrofos o autótrofos. Su reproducción va a ser asexual por mitosis o por fisión, en este caso por visión binaria. La morfología va a tener diversidad morfológica y su clasificación debe entrar dentro de los unicelulares y pluricelulares. Para el procariota, donde vamos a encontrar la mayoría de las bacterias, entonces van a ser unicelular sin núcleo, derivan de un organismo ancestral que ya mencionamos que por grados evolutivos este organismo también evolucionó a partir de las bacterias. Tienen constitución autótrofa, las cuales van a poder alimentarse por dos vías, fotosíntesis o quimiosíntesis. Heterótrofas, y ya mencionamos los métodos de alimentación, saprofita, parásita o simbiótica. Su reproducción puede ser asexual o por conjugación binaria. La morfología, entonces hablamos de bacilos, cocos, vidrios y espirilos, que no lo habíamos mencionado anteriormente. En la parte 2 y 3 entraremos más en detalle. Su clasificación entonces la vamos a clasificar como bacterias, en este caso arqueobacterias, australopeteros,
halófitas, bacterias propiamente como tal, termófilas y eubacterias. Esa sería toda la parte 1. Gracias por su atención. En la parte 2 entraremos en profundidad en la descripción tanto de las bacterias y los protistas propiamente dicho. Gracias por su atención, que tengan feliz día.